Hola a todos, semillas y sembradores de pensamientos conscientes, ¿cómo están? Esta noche vamos a hablar acerca de una actividad que también desarrollamos en la astrología y es el levantamiento del mapa astral o de la carta astral del día del cumpleaños. ¿Por qué es tan importante? Bueno, vamos a tener que entender un poquito qué es una carta natal. Muchas personas cuando me buscan me preguntan, bueno, ¿carta astral y carta natal es lo mismo? Bueno, no, la carta astral es simplemente el levantamiento de un mapa astral, ya. Ese levantamiento los puedo hacer un levantamiento por los tránsitos del día de hoy. Puedo hacer levantamientos del día del cumpleaños. Podemos hacer levantamientos de mapas astrales sobrepuestos que se pueden llamar sinastrías. Eh, Esos son, o sea, digamos que como tal el contexto no se está refiriendo exactamente a qué tipo de levantamiento o para qué lo vamos a utilizar. Cuando ya le damos un nombre, como en este caso, revolución solar o carta natal, ya sabemos, la carta natal es la carta, el levantamiento del mapa astral del momento del nacimiento, ok. Y la revolución solar es el levantamiento del mapa astral del día del cumpleaños, por lo tanto tiene una vigencia de 360 días. Bueno, ¿qué es lo que pasa o cómo es que eso afecta al ser humano que está viviendo acá o a todos los seres que estamos viviendo acá? Porque podemos hacer levantamientos de mapas astrales a las plantas, a los animalitos, a las cosas, ¿sí? Podemos hacernos sinastría, qué sé yo, con algo que haya comprado, ¿sí? Que tenga de pronto la fecha en que lo adquirí, como una casa, como cosas así, ¿sí? Bueno, ¿qué es una sinastría? Una sinastría es una compatibilidad de parejas, que no necesariamente son parejas románticas. También podemos hacer parejas padres e hijos. Me puedo hacer una carta natal con mi perrito, con mi casa, como lo acabo de hacer. Sí, ese tipo de cosas también las podemos hacer, pero es dependiendo el uso que se le dé, ese va a ser el nombre que va a tener. Entonces, generalmente en astrología no se dice el levantamiento de la carta astral porque no entendemos exactamente a qué nos referimos, pero cuando le ponemos carta natal, sinastría, revolución solar, tránsito, ya estamos entendiendo qué es lo que estamos levantando. ¿Sí? Ya no es simplemente un levantamiento y ya de algo, algo. Eso es. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de la revolución, pero la base de la revolución, ¿qué va a ser? La carta natal. Entonces, ya expliqué qué es una carta natal, que es el mapa astral del momento del nacimiento. ¿Qué pasa? Que la conciencia ingresa en el cuerpo físico es en el momento del alumbramiento. Cuando el bebé inspira por primera vez fuera del vientre materno, esa primera inspiración hace que la energía cargue el sistema energético y abra las puertas de cada uno de los centros energéticos, activando las glándulas que se van a conectar con los chakras, que son los centros energéticos o centros espirituales, y le den vida al cuerpo físico como tal, ¿sí? Esa primera inspiración es supremamente importante porque esa primera inspiración me va a contar a qué vino el alma. Esa es la información que va a quedar plasmada en el cuerpo físico, mental, espiritual, etérico con respecto a esta encarnación para poder saber hacia dónde nos dirigimos, qué quiere hacer el alma, cuál es su motivo de encarnación, ¿sí? Pero vamos a seguir inspirando en el resto de las inspiraciones que vamos a tener en la vida. Entonces, nosotros no solamente respiramos oxígeno, respiramos también información. Por eso constantemente cada vez que inspiramos, traemos a nuestro sistema energético la información disponible del momento. Y cada una de esas informaciones disponibles van a ir moviendo la información inicial con la que se activó el cuerpo, ¿sí? Entonces podemos hacer levantamientos de cada uno de estos momentos si quisiéramos. Lo que pasa es que este es el mundo de los espejos y aquí todo se ve a través de un espejo. El espejo de la tierra es el cielo y por eso utilizamos los movimientos astrales para poder saber cuál es el flujo energético que aquí se está ejecutando en la tierra y que es el que estamos inspirando. Seamos un poquito coherentes. Pensemos que si la sola luna
es ese personaje, ese astro que mueve las aguas. Y si estos cuerpos tienen 70% de aguas, imagínense todo ese movimiento que puede ejecutar sobre cada uno de nuestros cuerpos, sobre cada una de nuestras emociones, porque las memorias emocionales se guardan en las aguas y nosotros tenemos aguas personales, ¿sí? Que este es el mundo de las emociones, creo que lo he dicho mucho, y que por eso este planeta tiene 80% de agua. Claro, es muy importante cómo es que nuestras aguas se, digamos, se sostienen, se nutren constantemente. Sí, obviamente durante el proceso de gestación, en donde se crearon las aguas personales, mamá nos va alimentando constantemente con sus propias aguas, o sea, con, su, con su sistema emocional, de cómo ella se sentía con ella misma, cómo se estaba vinculando con los vínculos importantes de su vida. Ese es el alimento que va a recibir un embrión durante 9 meses y sin discernimiento. ¿Y por qué sin discernimiento? Porque ahí no hay conciencia, ahí es una vida vegetativa. Por eso ese instante de la primera inspiración es tan importante, y por eso para hacer el levantamiento de una carta natal es tan importante la aproximación a esa hora, de ese instante, para poder tener más claridad acerca de el tipo de información que activó el sistema energético y que está plasmado digamos, en el sistema como tal de conexión con el alma, para poder saber a qué vinimos, porque todos vinimos a algo, no solamente vinimos a pagar hipotecas, a pagarle a los bancos, a trabajar 50 horas en un día, en una semana, ¿no? No, 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 vinimos a hacer algo muchísimo más importante y más interesante que eso, que es aprender de nosotros mismos, evolucionar, crecer, madurar y hacernos cargo de nosotros en cada uno de esos pasos en donde vamos madurando, haciéndonos cargo de nuestras propias necesidades emocionales, porque este es el mundo de la manifestación emocional. O sea, aquí se materializan son las emociones, no los pensamientos. Entonces, por eso es tan importante que estemos al día con la información astral que se esté presentando en el momento. Y por estos esos informes que no solamente entrego yo, sino entregan muchos astrólogos alrededor del mundo acerca de lo que está pasando, es relevante. ¿Por qué? Porque está tocando mis aguas, porque está motivando mi sistema energético, porque me está entregando una inyección de información a cada uno de esas inscripciones que quedaron en la primera inspiración en este cuerpo. La revolución solar no es menos. La revolución solar, siendo la carta del cumpleaños, es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener una conjunción muy importante, que es una conjunción cuando dos planetas se encuentran en el mismo grado. ¿Quiénes se van a encontrar en el mismo grado? Los soles. El signo que todos conocemos es nuestro signo solar, que es el que nos dicen que nacemos, que somos Tauro, que somos Géminis, que somos Libra. Ese es el signo solar, que es el que la mayoría de nosotros conocemos. Hay otras posiciones muy relevantes, igualmente importantes, que es la posición de la luna y el ascendente, adicional a cómo el resto de los signos y los planetas regentes se están moviendo en nuestra carta astral, porque en realidad nosotros somos los 12 signos en diferentes aspectos, ¿sí? Con diferentes maneras de perspectivas de ver esa cualidad de esos signos dependiendo en qué casa esté. Pero nosotros somos todos los 12 signos, solo que esas tres posiciones, Sol, Luna y Ascendente, nos están indicando qué tipo de conciencia somos, de qué tipo de familia venimos o necesitamos trascender o dejar de ver de la manera en que la vemos siempre para poder evolucionar, y cómo nos debemos proyectar con esas dos energías en la vida. Entonces, por eso esos tres elementos son fundamentales y nos marcan una barbaridad. Bueno, entonces la conjunción que arma una revolución es los encuentros de los soles. O sea, mi sol de nacimiento en la carta, digamos, de base, que va a ser la carta natal. Y vamos a poner una carta sobrepuesta, que esa va a ser la carta de la revolución solar, del tránsito como tal. Entonces, cuando sol natal, sol natal y sol de tránsito se encuentran, van a darse un besito. Y ese momento es la activación de la revolución solar, que no necesariamente es exactamente a la hora en que yo nací.
No, no pasa. A veces son unas horas antes, a veces son unas horas después, a veces ni siquiera es el mismo día. A veces, por lo menos yo tuve la revolución del 2025 un día antes. A veces lo he tenido un día después, me ha pasado, ¿sí? Entonces no necesariamente es el mismo día, ni a la misma hora. ¿Qué es relevante en la revolución? O bueno, ¿para qué sirve la revolución? Bueno, como ya la carta natal nos está marcando cuál es el objetivo de la encarnación aquí, qué tipo de situaciones emocionales se nos pueden presentar, qué retos más bien, qué retos se nos pueden presentar para poder enderezar la carta y dirigirla a una carta tipo evolutiva, porque hay dos maneras de vivir la carta, de una manera involutiva, en donde cojo como el punto del infortunio de la carta y toda la carta se va de para atrás y me cae encima, básicamente, y ahí es cuando comienzo a sufrir y digo, pero ¿por qué a mí? Pues porque no estoy viviendo la energía de la carta, sino estoy tratando de emular el sistema de gestión emocional de mi sistema familiar, de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela, de mi tatarabuela, y no estoy viviendo la energía de mi carta como debería ser, como individual, como un individuo que soy. Y por eso es que necesitamos evolucionarla, madurar, esa evolucionar la carta y dirigirla hacia donde corresponde, me exige madurar. Y uno de los grandes ayudas que nos pueden colaborar en ese aspecto es la revolución solar. ¿Por qué? Porque cuando yo hago levantamiento, la carta de cumpleaños tiene una vigencia de 365 días y adicional a eso, bueno, de hecho de 360 días, el año no debería durar 365 días, sino 360, porque ninguna circunferencia tiene 365 grados. Pero bueno, digamos que sí, 365 días para que cuadre con el calendario gregoriano. Y en ese beso mágico se activa ese mapa, esa información que podemos ver ahí de cómo están haciendo aspectos. Los planetas natales y los planetas del tránsito del cielo en ese momento nos van a contar cuál va a ser el aprendizaje del año. Porque todos los años aprendemos algo para poder llegar a ir madurando paso a paso, como las frutas. Ninguna fruta madura de un día para otro, tiene un proceso, ¿sí? Y nosotros también vamos a ir madurando en el transcurso de nuestras vidas. Eso tiene un proceso y esta carta nos ayuda muchísimo para lograr ese avance que necesitamos. A veces decimos que tenemos unos años muy duros. Claro, teníamos unos aprendizajes tremendos, pero no supimos aprender y entonces ¿qué va a pasar? Que el aprendizaje anterior se va a conjuntar con el que viene y vamos a tener más cachetadones de realidad de esos que no nos gustan. Entonces, para evitarnos eso, es mejor estar concentrados en lo que vamos a aprender. No sabremos cómo lo vamos a aprender, pero sí podemos saber qué es el aprendizaje y enfocarnos en aprender. Ya vendrá la experiencia que nos enseñará cómo aprender a realizar lo que la carta me está pidiendo. Pero desde que yo ya sepa a qué estoy jugando, es diferente, ¿sí o no? Ya puedo virar en la experiencia, ya puedo saber enfocarme mejor en la experiencia y muy seguramente voy a pegar un pequeño salto evolutivo ese año. Y ya voy a estar ya sabiendo que en la siguiente revolución voy a tener herramientas que me van a ayudar a trascender un poco más. Entonces es más fácil ir evolucionando de a pedacitos, pero con conciencia, que simplemente coger solo la carta natal y tratar de cargármela todo el tiempo encima, porque claro, es un poco más intenso el trabajo. Entonces la invitación es a eso, a hacer revoluciones solares para poder hacer cambios mucho más contundentes, más estructurados y que se sostengan a lo largo del tiempo, porque soy más consciente de lo que estoy haciendo y aprendiendo durante esa etapa. ¿Qué se necesita para una revolución solar? Bueno, es importante lo mismo que la carta natal. Necesitamos la fecha del cumpleaños, la hora de nacimiento. Y como toca hacer el levantamiento de la carta natal igual, entonces vamos a tener fecha, hora y lugar de nacimiento como datos relevantes para hacer el levantamiento de la carta natal. Y luego la revolución me va a preguntar en qué país, en qué lugar del mundo la vas a vivir. Eso es relevante. ¿Por qué? Porque claro, voy a hacerla, bueno, me va a preguntar,
de qué año la revolución, esa es otra cosa. Entonces vamos a colocarle la revolución del 2025, la revolución del 2026, porque este año ya se está acabando. Y es importante saber en qué parte del mundo lo voy a vivir. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo vivir el cumpleaños en Sudamérica que estar en Australia, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la revolución eso sí es relevante porque el ascendente y el medio cielo de la carta de la revolución van a cambiar, ¿sí? La carta natal no, pero la revolución sí. Y por supuesto, la manera en que voy a dirigir el aprendizaje va a ser diferente. Es por eso, esos datos sí son relevantes. ¿Cómo se aconseja hacer ese levantamiento? ¿El día del cumpleaños? ¿Y si me lo hago después ya no sirve? A ver, generalmente una revolución se activa 2 meses antes. Entonces es aconsejable hacerlo un par de meses antes, siempre y cuando sepamos en qué lugar del mundo vamos a vivir ese cumpleaños. Porque la energía se activa así. Eh, y, y, claro, es eso, como tener en cuenta en dónde voy a estar, eh, y hacerlo un par de meses antes en lo posible. Ah, y si me pasé el cumpleaños, entonces ya no sirve. No, igual podemos levantar porque eso no va a cambiar. Sí, el levantamiento va a seguir siendo el mismo. Si me pasé un par de meses, la podemos seguir haciendo. Es más, si me pasé 6 meses, la podemos seguir haciendo porque el aprendizaje puede que me esté cargando y sería mucho más práctico mirar qué fue lo que pasó en la revolución, qué fue lo que pidió y qué es lo que está atorándome tanto que muy posiblemente sea algo que la revolución me estaba exigiendo, pero que yo no he sabido desarrollar porque simplemente desconozco qué era lo que estaba aprendiendo. Entonces, no va a cambiar, pero para ya tener mucho más conciencia y saber manejar un poquito mejor la herramienta, es mejor tener en cuenta esos detalles. Un par de meses antes y en dónde voy a pasar mi cumpleaños del año vigente o presente o como sea que vaya a levantar la revolución. Esas dos cosas. Entonces, quería comentarles un poquitico acerca de esto, que supieran un poquito más acerca de esta herramienta. El tipo tanto de carta natal que yo levanto como el tipo de revolución que yo levanto tiene que ver con desde la disposición de lo que el alma quiere hacer, ¿sí? Ah, que si voy a ganar la lotería, que si voy a conseguir pareja, que si... Sí, digamos que pues que se vean cosas, pero siempre va a ser desde el punto de vista evolutivo y a nuestra alma lo que le interesa es evolucionar, no que sea feliz. ¿Sí? No porque a nuestra alma no le gusta que seamos felices, lo que pasa es que nuestro concepto de felicidad está muy sugestionado por nuestro ego. Y nuestro ego cree que somos felices si conseguimos quien venga, nos rescate y nos haga felices. Y claro, al alma eso no le gusta porque el alma dice, ¿qué le pasa? Ubíquense que cada uno es un individuo capaz de desarrollarse por sí mismo y no necesita absolutamente nada fuera de sí mismo. Y es lo único que pide el alma. Por lo tanto, si quieren hacer una revolución conmigo, es imprescindible que primero hagamos la carta natal. De hecho, que hagamos la terapia, porque yo no hago levantamientos de carta natal ni simple una mera interpretación. Para mí es muy importante ver la perspectiva del consultante. ¿Por qué? Porque una simple interpretación puede darse desde mi versión de los hechos, desde mi perspectiva. Si ustedes se fijan, las personas que han hecho diferentes cartas natales, han hecho levantamientos con diferentes personas, cada uno, hay unas cosas que coinciden y otras que son distintas. ¿Y por qué? Porque cada uno va a hablar desde la perspectiva personal del astrólogo y no está teniendo en cuenta la perspectiva del consultante. En mi caso, yo prefiero tener en cuenta la perspectiva de vida y de las heridas y de los dolores y de los miedos y de las narrativas inconscientes del consultante. ¿Para qué? Pues para poder empezar a revisar por qué la carta no evoluciona, porque no está trabajándose en positivo o hacia una escala de maduración. Necesitamos hacer eso. ¿Por qué? Porque el futuro es un abanico de posibilidades, que lo que sí es cierto es que si yo no resuelvo como vi y percibí mi pasado infantil, pues voy a seguir repitiendo patrones. Eso es lo que me va a pasar.
Y ese va a ser el futuro. No es difícil entender cuál va a ser el futuro. Seguir repitiendo patrones. Así me vaya a la China o a la Conchinchina. Voy a seguir repitiendo patrones. Entonces, por eso es tan importante establecer cuáles son las narrativas, y por eso yo lo que hago es una constelación de narrativas antes de la interpretación para poder saber desde qué punto de vista, cómo está creando la realidad, para poder empezar a ordenar eso y evidentemente desde ahí sí ya podemos ingresar a la carta natal porque ya podemos ver el por qué lo que la carta está pidiendo no se está ejecutando y cómo hacer, qué herramientas utilizar para que eso sí suceda. Y luego sí ya podemos trabajar el tema de la revolución solar porque se va a trabajar sobre ese mismo concepto. Ok, quería compartirles un poquito de esto, un poquito de esta herramienta que es tan importante y de verdad una herramienta 10 de 10 para seguir en nuestra escala evolutiva, lo que nos corresponde, lo que nos toca a todos, de una manera consciente, más productiva y mucho más, no sé, amable de cierta forma. A veces las revoluciones no son tan amables, pero sí el hecho en que yo pueda hacer lo mejor que puedo con las herramientas que tengo con respecto a la situación que me está exigiendo, que generalmente a nadie nos ponen a cargar la cruz que no podemos, eso no existe. Un abracito de luz y amor para todos y nos vemos en el próximo video.